¿Qué tal? Bienvenidos en El Círculo. Hoy vamos a platicar del TEMEC, de las nuevas reglas para nuestro país en materia comercial. Y para eso tengo el enorme gusto de que me acompañe Aribel Contreras, coordinadora de negocios globales de la Universidad Iberoamericana. ¿Qué tal, Aribel? Qué gusto. Al contrario, como siempre, gusto saludarte. Está también con nosotros Mariano Gómez Peralta, consultor en comercio exterior. Mario, ¿Qué tal, Mariano? qué gusto. Está con nosotros Kenneth Smith Ramos, que fue el jefe negociador para la modernización del Telecan. ¿Qué tal, Kenneth? Qué Muy gusto. bien, Mario, qué gusto. Fernando Ruiz Huarte, director general de COMSE. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Mario? Y Mariana Aparicio, coordinadora del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos de la UNAM. ¿Qué tal, Mariana? Muy buenas tardes. Pues qué gusto, panel de lujo. La verdad es que yo estoy muy contento de poder conversar hoy con ustedes y que revisemos pues qué está pasando en nuestro país. Yo empezaría, si les parece, un poquito con el tema de dónde estamos parados hoy y recordarle quizá a la gente que el país que hoy tenemos, la cara del país que hoy tenemos, no se entiende sin el TEMEC, bueno, sin el Telecan, digamos, de lo que pasó hace 25 años y cómo eso cambió el rostro, decíamos, Fernando, antes de empezar el programa, desde industrias que teníamos pequeñas industrias nacionales que a lo mejor murieron en la competencia, pero también cadenas que se desarrollaron en sectores como la automotriz o en productos como las pantallas o en otros, en los que hoy México es un país exportador clave en el mundo y que sin el Telecan pues no lo habríamos entendido así. Sí, claro. Mira, si recordamos, Mario, antes del Telecan, México era un exportador de commodities, entre Pemex y productos minerales. Materia prima, nada Materia más. prima. Éramos un exportador de commodities. Hoy somos un exportador de manufacturas. Hoy el 87-88% del total de lo que exportamos es manufactura. Y esto se debe, sin duda alguna, y aquí Ken me podrá apoyar o no, al Telecan, que generó que se fueran creando todas estas cadenas de valor enfocadas por países europeos y asiáticos hacia el mercado americano. Y me parece que eso fue una de las principales éxitos del Telecan. Y que yo diría incluso, para mí la ratificación en este gobierno, por ejemplo, es un poco el triunfo del proyecto de Carlos Salinas, ¿no? Digo, con las contradicciones políticas que se pueda tener, pero que es la confirmación de una visión de país en la integración con la economía de Norteamérica, pues que termina definiendo el rostro de lo que hoy es México. Pienso, Kenneth, por ejemplo, sectores como la automotriz, estados completos como la zona del Bajío o hacia el norte del país, que hoy sin la industria automotriz no podríamos explicar. No, definitivamente, mira, el Telecan le cambió el perfil económico a nuestro país, esa es una realidad. Sin lugar a dudas, sectores como la automotriz, después el aeroespacial, dispositivos médicos, electrónica, vinieron a revolucionar, por un lado, a brindarle certidumbre a los exportadores mexicanos para colocar sus productos en nuestro principal mercado, que es Estados Unidos y también Canadá. No hay que olvidar que con Canadá creció 9 veces el comercio entre México y Canadá, eso es muy importante. En la vida del TEMEC. Durante el Telecan, ¿no? O sea, a veces nos olvida el socio del norte, ¿no? Que con un poder adquisitivo muy importante y también capacidad de inversión. Pero entonces, no solo estamos viendo un incremento muy importante en los últimos 25 años en sectores que se han vuelto fundamentales para el país, como los que mencionaba, el tema de acceso a mercado, es decir, eliminar los aranceles. Ese era el juego, digamos, en los primeros 10, 15 años del Telecan, ¿no? Eliminar aranceles. Pero hay un aspecto muy importante. Y había noticias, ¿no? Ya se va a eliminar, ya viene tal. Del 2003, luego del 2008, o sea, todos los cortes arancelarios. Eso era, digamos, el primer paso para construir una región integrada, mucho más integrada en América del Norte. Pero no hay que olvidar también las disciplinas que acompañan el tema de acceso a mercados. Es decir, eliminamos barreras arancelarias, pero al mismo tiempo construimos un andamiaje que fue un modelo para la creación de la OMC, en términos de todas las disciplinas que rigen el comercio internacional y que al final de cuentas México tuvo una curva de aprendizaje importante, pero a través del Telecan nos colocamos a la altura de los principales países exportadores del mundo en términos de obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, propiedad intelectual. Y el Telecan no solo abrió los mercados de América del Norte para México, sino que también llevó a cabo una serie de cambios domésticos en México en materia de ley de inversión extranjera, de minería, o sea, diseño, la de la Comisión Federal de Competencia. Construcción de instituciones. Así es, a partir del Telecan, que nos
poner entonces en condiciones para competir con el resto del mundo. Y eso fue muy importante. A veces se pierde en el discurso, vemos nada más las cifras, vemos la eliminación de aranceles. Hoy en día el juego ya no es la eliminación de aranceles, es la creación de nuevas barreras no arancelarias. Seguramente platicaremos de eso más adelante. Pero el Telecán fue muy importante en enfocarse en nuevas disciplinas comerciales, que actualizó el régimen comercial de México y también, por supuesto, la eliminación de aranceles entre los principales socios. Maribel, Mariana. Sin embargo, me gustaría también complementar, Mario, que hoy por hoy, yo, viendo las cosas en retrospectiva, debemos entender que el Telecán se agotó. Es decir, si analizamos los temas del texto del Telecán, en realidad Donald Trump no estaba tan equivocado en que se diera una modernización. En lo que estoy totalmente de desacuerdo es en las formas de su diplomacia coercitiva. Pero sí creo yo que sí era ya necesario. ¿Por qué? ¿En qué veía señales de agotamiento? Por las nuevas disciplinas que se incorporaron justamente ahora dentro del TEMEC. Disciplinas como lo que es, por ejemplo, el comercio digital, incorporación de las pymes, lo que es el capítulo anticorrupción, justo a la luz de la inercia negativa que México venía no trabajando en cuestión de corrupción, donde actualmente México ocupa la posición 138 dentro del índice de percepción de la corrupción, de acuerdo a Transparencia Internacional. Tenemos que entender que esa nueva dinámica generaba pues que ya el Telecán empezaba a ser obsoleto. Claro. Entonces, de ahí que yo sí coincido que sí era necesario que se modernizara, sí era importante que se dieran esta integración de nuevas disciplinas. Hoy yo creo que el texto que estamos viendo en cuestión del TEMEC pues corresponde a una necesidad actual, corresponde a temas que hoy en día operan en cuestión de comercio de mercancías y de servicios. Y Ariel, pienso ahí, Mariana, en un tema de esto que dice Ariel, el tema laboral y el tema de las reformas, digamos, que vienen ahora con este nuevo paquete, porque si bien es cierto que hubo cosas que cambiaron, como estas cadenas de producción, por ejemplo, hubo temas que no se movieron mucho. Quizá el que más llama la atención pues, fue el salarial, ¿no? Como mientras que hubo brechas que sí se cerraron en calidad, en productividad, en el sentido de ser capaz de incorporarte de tú a esos mercados, hubo otros donde no se movió el asunto y que ahora volvemos a ponerlos en la mesa como este de las brechas salariales, democracia sindical y una serie de asuntos que vinieron como en esta actualización también del acuerdo. Bueno, Mario, permítame retomar un poco lo que han dicho mis colegas sobre la cuestión histórica del Telecán y qué implica ahora el TEMEC. Y si bien recordarán, el Telecán fue el primer acuerdo de libre comercio asimétrico que firma Estados Unidos después de sus socios, ¿no? Canadá e Israel, ¿no? Fueron sus primeros acuerdos de libre comercio. Y en este sentido me gustaría recalcar que el TEMEC también es un primer acuerdo de libre comercio de nueva generación a los estándares de Estados Unidos, que después, a partir de la política comercial de Donald Trump, todos los países en desarrollo tendrían que volver a tomar ese referente. que negociar nuevamente sus acuerdos de libre comercio. Me parece que hay una cuestión política importante que hay que señalar. Durante la administración Obama hubo un esfuerzo en su segundo mandato de obtener la autoridad para comerciar por parte del Congreso de Estados Unidos y cerrar la negociación del CPTPP, ¿no? Lo que ahora conocemos como CTPP, y de alguna forma era no asumir los costos políticos de abrir la negociación del Telecán en los tres socios comerciales. En definitiva, me parece que digamos, el ambiente político tanto de Estados Unidos, Canadá y como México nos pasó la factura de alguna forma, de ahí la negociación en diciembre del año pasado de modificar, ¿no?, parte del acuerdo inicial que se negoció. Y me parece, y quiero dejar por ahí un poco, que justamente el tema laboral en el sector automotriz y los componentes de origen van a ser no solamente una cuestión importante en términos comerciales, sino también quiero dejar al menos en la mesa que las cuestiones políticas son absolutamente determinantes en negociaciones comerciales, donde la reducción arancelaria no es lo relevante, sino los componentes no arancelarios y, por lo tanto, la incertidumbre política. A ver, nada más para entender esto. Tú lo que nos dices es que los nuevos términos pueden generar efectos políticos. ¿En qué? De política interna que se proyecten con sus socios comerciales. Como las reformas que se han tenido Como que las hacer. reformas internas, pero también tiene que ver con, digamos, la cláusula sunset, por ejemplo. Es esta de revisar. Que es revisar acuerdo. cada 6 años, pero que también está en el medio,
¿no? Por un lado, de la elección en México o de las elecciones intermedias, la posibilidad de reelección de un presidente tanto, y el primer ministro de Estados Unidos y Canadá, lo cual, Kenneth, igual podrías decirnos un poco, nos va a poner una incertidumbre, ¿no? Lo que tenía el Telecán era que los países de menor desarrollo buscaban un acuerdo de libre comercio para evitar los choques negativos de la política del sistema generalizado de preferencias en la OMC. Y por eso los países cedían, ¿no? Parte de ex ante o ex post costos políticos o económicos. Con el TEMEC eso se elimina completamente y entonces estamos a los vaivienes políticos. Si bien es cierto que el Telecán, como el TEMEC, es una inserción económica internacional donde hay reglas claras para los inversionistas y para el comercio, también es cierto que esta nueva cláusula puede que ahorita lo vamos a revisar. Yo creo que parte del mérito, digamos, de hoy tener un acuerdo es que ya logramos quitar por lo menos una parte de incertidumbre. A lo mejor pateamos el bote, que no es poca cosa, 5 o 6 años, con la posibilidad de revisar, pero lo que necesitábamos era tener certezas justamente cuando tenías un presidente de Estados Unidos amenazado de todo el tiempo con salirse del Telecán. Mariano. Sí, yo creo que esa certeza, esa incertidumbre no se ha perdido, ¿no? O sea, para mí un gran evento, digamos que fue, personalmente se me hace un parteaguas en la relación comercial México-Estados Unidos fue la amenaza de Trump de imponer aranceles generalizados por un tema no comercial, como era el tema de la política migratoria. Que esa amenaza, a pesar de la firma y la ratificación del TEMEC... ¿Tú crees que esa te la pueden volver a sacar? Bueno, porque el que está dispuesto a volarse la barda y aplicar medidas que no tienen nada que ver con el comercio, pues está ahí, ¿no? Si las circunstancias se vuelven a dar, nada te dice que con este presidente no ocurriría un resultado similar. Y el tratado, digamos, yo no creo que te da la infraestructura del tratado para salirte de un escenario de ese tipo, ¿no? Ahora, dicho esto, que me parece muy importante lo que dice Mariano, porque las reglas te dan certeza mientras los actores están dispuestos a respetarlas. Claro. Cuando uno te la brinca, pues entonces ya la regla se acota, aunque para eso también hay instrumentos para resolver controversias. En fin, ¿qué tanto cambia con el TEMEC? Y ahí, Kenneth, pues, tú conoces de primera mano este tema porque fuiste de los que estuvo en la mesa por el lado mexicano empujando esto. ¿Qué tanto cambia las reglas, digamos, y qué tanto el TEMEC logra dar esa certidumbre de cara a los próximos años? Mira, hay que entender cómo estábamos al principio de la negociación, es decir, los objetivos principales de Estados Unidos, que era reducir el déficit. O sea, Trump llegó a la mesa con la visión ¿Qué es esta obsesión America del First, presidente? con una obsesión del déficit. Entonces se enfocó principalmente en tratar de buscar mecanismos que instrumentaran un comercio administrado en los sectores prioritarios para Estados Unidos. Que para quienes no sean expertos, si entiendo bien el déficit, es que el problema para Trump es que nos compran más de lo que nosotros les compramos. Así es, ¿no? lo cual... En bienes. En bienes, porque también tiene un superávit importante en servicios que mañosamente no incluían en los cálculos, y eso es algo que se ha debatido. Pero a nivel mundial, los economistas de renombre claramente identifican que no puedes medir el valor de una relación comercial con base en el déficit o superávit entre dos naciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Estados Unidos llegaba a la mesa con esta visión, tratar de recrudecer, digamos, en los sectores más difíciles para ellos, desde el punto de vista de lo que estaban importando de México, tratar de imponer medidas que estuvieran ligadas al nivel del déficit. Es decir, tener disparadores que obligaran a México a exportar menos bienes automotrices, ¿y qué podría ser? Textiles. Poniendo barreras para exportar a Estados Unidos. Así es. Poniendo una serie de barreras que echarían para atrás uno de los pilares del Telecán, que es la eliminación de aranceles, es decir, eliminar el libre comercio. Logramos evitar eso, es decir, en la parte de bienes se evitó que hubiera, por ejemplo, un capítulo sobre el déficit. Y eso es muy importante porque lo querían usar como precedente para llevarlo a las discusiones con otros socios comerciales o en la OMC. Entonces, es tan importante lo que no quedó en el tratado como lo que quedó. Y en la parte, digamos, de solución de controversias, Estados Unidos llegaba a la mesa con una visión de que había que resarcir un daño. Tanto la OMC y los acuerdos bilaterales y plurilaterales de Estados Unidos veían en los paneles, digamos, imparciales, los paneles de solución de disputas, una afrenta contra la soberanía de Estados Unidos. Es decir, porque se atrevían a cuestionar las decisiones del Ejecutivo o de las Cortes estadounidenses. Obviamente, para nosotros era vital que esto no se eliminara. Claro. ¿Por qué? Porque entonces es un poco el tema del vaivén político. No estoy muy de acuerdo con el comentario de que estamos en esos sujetos al vaivén político, pero sí estoy de acuerdo que es la visión que tiene el presidente Trump de cómo llevar a cabo sus relaciones comerciales. Es una cuestión de fuerza. Te amenazo con aranceles para que vengas a la mesa y el poder político más fuerte es el que debe ganar. Entonces, el preservar los mecanismos de solución de disputas del Telecán era fundamental. Se logró al final también
por la presión no solo de México y Canadá en la negociación, sino del sector privado de Estados Unidos, que veía una amenaza. O sea, ellos veían el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Hubo una conversación que tuvo en el Congreso el embajador Lighthizer, una comparecencia en la que dijo, el que yo proteja las inversiones de estadounidenses en el extranjero es darles un subsidio para que se vayan de nuestro país, en lugar de verlo como un mecanismo que los ayuda a garantizar sus inversiones. Claro. Entonces, este jaloneo en la negociación fue de la parte más difícil junto con la parte automotriz y al final de cuentas se logró preservar los pilares del mecanismo de solución de controversias en materia de las controversias Estado-Estado, lo que tiene que ver con disputas donde los inversionistas se pueden defender ante actos de una de las partes del Telecán, y el famoso capítulo 19 que tenía que ver con la posibilidad de que los privados también se defiendan en caso de imposiciones de medidas antidumping y subsidios. Pero eso se logró conservar, pero no logramos como región fortalecer estos mecanismos como hubiéramos querido, porque Estados Unidos partía del principio de que no queremos nada. Entonces logramos en algunos de estos mecanismos de solución de controversias mantener el status quo. Se logró para ciertos sectores, por ejemplo, claves también para México en materia de la protección de inversionista-Estado, en materia de energía, transporte, telecomunicaciones, los sectores regulados, mantener un nivel fuerte de protección a inversionista-Estado, pero Estados Unidos hizo todo lo posible en todo momento para echarlos para atrás. Y eso se logró mantener. Ahora, hay temas que se pueden fortalecer, yo creo, en estos mecanismos de revisión. Y luego, si quieren, regresamos a lo de la cláusula de extinción, porque ahí también hay temas. A ver, Mariano. No, positivos. en el tema de solución de controversias, es un tema bien difícil, ¿no? Porque México venía de la disposición actual del Telecán que no funcionaba. O sea, no era posible, con base en la disposición del Telecán, establecer un panel Estado-Estado, como los que menciona Ken, que adjudicara tu disputa y la resolviera, ¿no? Simplemente el mecanismo no operaba por errores en la redacción, etcétera, estaba muerto, ¿no? Y en la ocasión en la que sí funcionó, Estados Unidos se llevó 20 años, bueno, se mantuvo en incumplimiento 20 años con el tema del autotransporte de carga, ¿no? Entonces, a la mesa de negociación, pues se llegó así, ¿no? Con un mecanismo que no funcionaba y en el único caso en el que había funcionado, con un incumplimiento de 20 años de Estados Unidos. Y en el tema de inversionista-Estado, pues el mundo, digamos, iba como un poco a contracorriente. O sea, la tendencia normal, digamos, nada más para hacer un paréntesis, este mecanismo inversionista-Estado es un mecanismo que le permite a un inversionista americano en México demandar al gobierno por violación al tratado y recuperar daños y perjuicios monetarios, ¿no? Que eso no sucede en ningún otro mecanismo, digamos, del tratado, ¿no? Entonces, es un mecanismo en el cual el Estado mexicano siempre va a ser el demandado, ¿no? Entonces, en la mesa de negociación se está perfeccionando un mecanismo, o se estaba manteniendo vivo un mecanismo en el cual el Estado siempre va a ser el demandado, ¿no? Que eso es, digamos, un poco extraño, ¿no? Digamos, desde el punto de vista negociador, digamos, lo mejor para el Estado es quitar ese mecanismo, ¿no? En mi opinión, ¿no? Podemos hablar de ese tema, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa, Fernando, si me lo permiten. Regresamos con Fernando. Y vamos a platicar de las nuevas reglas, porque primero lo que estamos viendo aquí es la complejidad de la negociación, ya sea porque la realidad estaba rebasando el acuerdo en algunos términos, porque tienes enfrente al presidente de los Estados Unidos y a este presidente además en particular, y porque pues, México tenía que defender lo que podía defender en los términos, digamos, de dar certezas, pero también de aceptar nuevas reglas del juego, que son de las que vamos a platicar regresando de esta pausa. Quédese con nosotros, que todavía tenemos mucho que platicar aquí en el Círculo. Estamos de vuelta, Fernando. Nos quedamos contigo. Sí, mira, yo desde luego confirmo la idea de que fue un gran logro haber mantenido vigente el Telecán ahora en el TEMEC, pero me parece que vamos a pagar precio. A ver, ¿qué es lo que cambió? Que tiene costo. A ver. No fue... Mira, tenemos que recordar que el presidente de Estados Unidos tiene un tema en contra del déficit comercial. Sí. Y esto lo mantiene. Sí. Esa es una idea que mantiene. La otra idea es que la inversión americana se fue de los Estados Unidos y hay que recuperar para volver a ser la gran América, ¿no? Entonces, el sector donde a mí le va a costar más en competitividad es la industria automotriz, porque las reglas de origen meten dos elementos
que desde mi punto de vista no debían de estar dentro de una regla de origen. Uno es el valor del salario mínimo en dólares por hora. O sea, tú no puedes comparar salarios mínimos en Estados Unidos con México, con Canadá o con Japón o con quien tú quieras, porque son circunstancias distintas las que van fijando los salarios mínimos. Y este es un tema. Ahí te obligan a que el 40%, si la memoria no me falla, de las partes y piezas o tecnología, investigación, etcétera, etcétera, sea de zonas donde se pague más de $16 la hora. Quiere decir que en eso vamos a perder competitividad. Porque una de dos, o te obligaría en teoría a pagar mejor, lo cual se vuelve complicado por el diferencial, o que se haga ya. Así es, ¿no? Entonces esto a mí me parece complicado. Y el otro tema, que hay un comercio administrado en el sentido de un producto o de dos productos en la industria automotriz nuevamente, como es el acero y el aluminio. Que la regla ahora es... La regla dice, de todo el acero que utilices, el 70% tiene que ser zonal. Pero no solo zonal, pero la regla de origen inicia con la fundición. Yo no sé cómo le vamos a hacer con el aluminio, porque nosotros no fundimos ni fundiremos. O sea, está muy, muy complicado. Por eso ahí se dejó abierto. ¿Y el no hacer eso qué implica? Que no cumples la regla de origen y que entonces vas a mandar tus vehículos con un pago de arancel. A ver, esto que está diciendo Fernando, a ver si quieres que volvamos contigo, pero aquí lo que me parece fundamental que entendamos, como casi yo les diría como objetivo de esta mesa, es entender qué está cambiando para saber qué tendríamos que modificar como país para adecuarnos a las nuevas reglas. Porque lo comentamos ahorita en la pausa. A ver, hay cosas que a lo mejor no nos gustan, Sí, claro. pero ya están. Entonces, frente a lo que ya está hoy, dada la correlación de fuerzas, dada el presidente, que todo lo que ya quieran, ahí está. ¿Qué tenemos que hacer? Tú, si quieren y luego vamos acá con... Mira, yo diría nomás en el tema automotriz, Sí. por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer ahí? Sin lugar a dudas, en esta negociación yo lo dividí en dos partes. Lo que se negoció en la primera fase, que concluyó, digamos, el 30 de noviembre del 2018, y lo que se negoció en el protocolo. En la negociación original dentro del TEMEC logramos una negociación balanceada en el sentido de que lo que quería Estados Unidos, pues sí, era forzar una mayor inversión en Estados Unidos, Sí. algo que no se puede hacer en una economía de mercado como tal, y buscaban hacerlo a través Pero por de las razones reglas de políticas, lo origen. que decían hace rato. Así es, te claro. voy a obligar a que inviertas en Estados Unidos. Nuestro mensaje en todo momento y junto con los sectores productivos de los tres países hacia Estados Unidos fue, si hacen las reglas demasiado estrictas, va a haber una desinversión de Norteamérica. Es decir, se van a ir a China, se van a ir a Alemania, se van a ir a Japón, a Tailandia, etcétera. Entonces, no podían incrementar los niveles de 90% de contenido regional o imponer los salarios, no un valor de contenido laboral, sino imponer el salario de México en el sector automotriz a través del tratado. 50% de contenido tenía que ser de Estados Unidos. Estas eran las posturas la del lógica inicio pues, de era Estados Unidos. quitarle a México la competencia, lo atractivo para la inversión. Y lo que iba a suceder ahí iba a romper las cadenas de valor y se iba a ir el sector de Norteamérica. O sea, Canadá, México y Estados Unidos hubieran perdido. Dentro de esas posturas iniciales, lo que trabajamos es un balance en el cual se incrementa el valor de contenido regional, pasa de 62.5% a 75%, y es cierto, introducen estos conceptos de valor de contenido laboral, que al final de cuentas lo que hace es tratar... Lo que se trató de hacer del lado mexicano es sustituir esta imposición de los salarios en el sector en México con un mecanismo que tomara en cuenta qué porcentaje del vehículo ya proviene de Estados Unidos y Canadá. Hoy en día, dependiendo de los modelos, puede ser un 18 o 20%. Ellos decían, ahora tiene que ser 40%, y lo pongo como uno de los requisitos en la regla. Pero entonces se negoció y se trató de cuidar. El objetivo final fue que no hubiera una situación donde cerráramos el acuerdo y sobre todo las nuevas armadoras, las que llevan poco tiempo en México y no tienen ese nivel de integración, se fueran. Simplemente dijeron, yo no puedo operar. Entonces hicieron dos cosas. Uno, este valor de 40% no es, como quería Estados Unidos, valor de salarios en la línea de producción. O sea, se reduce en línea de producción a un 25%, que se aproxima más o menos a lo que tenemos hoy en día de contenido estadounidense y canadiense. Y si tú como armadora tienes un centro de investigación y desarrollo o plantas de algunas de las autopartes principales y esenciales en Estados Unidos y Canadá, ya se te contabiliza, se te cuenta como bueno. Esa parte de la negociación fue la clave para que las armadoras dijeran,
no me voy de México. Ok. Entonces, eso fue clave. La otra O sea, cosa para que se entender negoció... eso, lo que estás diciendo es que el porcentaje de salarios altos lo puedes pagar en Estados Unidos, en alguna de estas áreas que nos estás diciendo, y puedes seguir operando en México. Un cierto porcentaje, porque les decíamos a Estados Unidos, es falso que digas que yo estoy haciendo trampa con salarios deprimidos para producir este modelo en México, cuando un gasto importante de ese modelo no se llevó a cabo en México, se llevó a cabo en tus centros de investigación y desarrollo en Estados Unidos o Canadá. Entonces ya contabilízame eso también. Entonces, ese fue parte del balance de la negociación. Lo otro que obtuvimos es una garantía de que si las armadoras no, por ejemplo, en los primeros 2 años, no llegan a cumplir con los nuevos requisitos, tener una garantía que no más va a tener México y Canadá, de que Estados Unidos no te pueda subir los aranceles de nación más favorecida de la OMC, que hoy están en 2.5%. Las armadoras mexicanas nos han dicho, con un 2.5%, con la cercanía y mi competitividad, yo compito con quien sea, con 2.5. Pero no si arbitrariamente Estados Unidos dice, ahora me voy al 5%. Sí, porque ya no entras al mercado. Entonces, a nosotros nos protege el 2.5% y además nos excluye de las medidas 232, las de seguridad nacional, quedaremos excluidas. Es una negociación difícil, va a tener costos, sin lugar a duda, pero en la segunda fase de la negociación, ya en el protocolo modificatorio del mero final, se hace este último cambio que ni siquiera impulsaban los demócratas, fue una cuestión de Robert Lighthizer, que llevaba 30 años trabajando para el sector acerero, donde dijo, ahora la fundición para el planchón y lo que te lleva la placa de acero, los aceros especializados, tiene que ser en que eso favorece. Entonces, yo ahí sí creo que en este último tramo, ahí es donde sí le estás metiendo un ruido innecesario al sector automotriz. Yo creo que en la primera fase de negociación, o sea, de revisión del tratado, tenemos que sentarnos con Estados Unidos, Canadá, y veremos si es otra administración o no en Estados Unidos, para ver ese tema, ¿no? Pero al final de cuentas, yo creo que en el sector automotriz queda una negociación balanceada, que al final de cuentas el sector va a seguir creciendo en América del Norte, pero sí va a tener que haber adecuaciones y adaptación para generar mayor valor de contenido nacional en las autopartes, en los autos que exportamos al mundo. Va a ser más regional, Más o sea que regional. es correcto. Más regional. Contestando a tu pregunta Sí. de hacia dónde vamos o hacia dónde se tiene que dirigir México, tenemos que entender los intereses geopolíticos y geoeconómicos de Estados Unidos y de Canadá. Es decir, hacia dónde quiero ir, que hoy por hoy México tendrá que seguir haciendo una gran labor de cabildeo, tendrá que continuar haciendo toda esta labor política, porque yo estoy convencida que Trump se va a reelegir. Es decir, si este año va a entrar en vigor el TEMEC, vamos a estar lidiando con un presidente con el que ya se vivió durante las negociaciones. Que además está empoderado después del impeachment. Exactamente, hasta el 2024. Entonces, se tiene que hacer una gran labor al interior de México para que Estados Unidos entienda 2 cosas. La primera, el enemigo no está en la región de América del Norte, está en Asia. La segunda, que Estados Unidos necesita Canadá y necesita México para en realidad poder ser competitivo. ¿Por qué lo digo, Mario? Porque de acuerdo al Índice de Competitividad Global 2019, que el Foro Económico Mundial genera anualmente, Estados Unidos bajó una posición en cuanto a competitividad. Canadá y México hoy son 2 posiciones menos competitivas que el índice anterior. ¿Esto qué lectura nos da? Que Canadá, Estados Unidos en términos y regionales México están perdiendo. de manera individual. Sí. Sin embargo, si se hace este pool de ir juntos, por supuesto que sí se va a lograr lo que en un inicio se dijo de lograr ser la región más competitiva. Sí, aquí el asunto, Mariano, también es esta visión justo del presidente de Estados Unidos en una era del nacionalismo renacido, ¿no? Que nos ha llevado a ver cosas muy locas como el presidente chino defendiendo el capitalismo y el presidente de Estados Unidos imponiendo aranceles. Ya no entiende nada, ¿no? Por lo menos no es lo que yo había aprendido en la escuela de quién representaba qué visión del mundo. Pero déjame volver, Mariano, a la pregunta. Ante esta realidad, ¿qué tendríamos que estar haciendo hoy en México de cara a estos procesos, no sé si es de política industrial, de cara a estos temas laborales que implica la democracia interna y la construcción de instituciones, que aquí hemos tenido programas para hablar de los tribunales laborales que tienen que crear? Es decir, ¿qué tendríamos que estar haciendo frente a esto? Yo creo que mucho pasa por lo que se tiene que hacer internamente, ¿no? A ver. O sea, hay un tema, por ejemplo, el tema de productividad marginal del trabajo es un tema que México tiene que abordar. Para los hispanoparlantes. Bueno, es decir, ¿qué tan...? Si tú ves las cifras del INEGI, el INEGI te dice que las empresas en México, las pymes, bueno, incluso, digamos, las que están en el borde de las medianas a grandes, su duración es de 2 a 4 años y medio, ¿no? Entonces es muy complicado
que un trabajador llegue a ser productivo, o sea, que llegue a incrementar su productividad y agregarle un valor que le permita competir en el contexto del comercio internacional, si esas empresas están cerrando todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta una política industrial que te maximice los chances de que una empresa en México dure más de 4, 5, 6, 7, 8, 9 años, ¿no? Porque en ese momento, entonces, el comercio internacional es de los grandotes, ¿no? O sea, en el momento en que una empresa madura y empieza a agarrar tamaño, en ese momento se puede insertar en el comercio, ¿no? Entonces, ese es un área que me parece que hay que abordar. Y la segunda es, o sea, ¿qué vamos a hacer con el tema migratorio, ¿no? Porque 250 millones de personas no viven en los lugares en donde nacieron. Todo el mundo se está agarrando al mismo fenómeno. Y en México tenemos un problema muy grave de migración ilegal que viene desde Colombia. Digamos, nosotros oímos historias de 60,000 venezolanos que están siendo deportados a Colombia y de ahí para el norte, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a abordar en el contexto del comercio el tema migratorio, que ha sido 2 veces excluido de las negociaciones comerciales? O sea, y entiendo que desde el punto de vista práctico era imposible subirlo, eso está muy bien, pero es un problema que no podemos ignorar. Es que si no puedes negociar en lo comercial, o es difícil negociar en lo comercial, en lo migratorio es imposible cuando ha construido esa bandera como su caballito de batalla ahora rumbo a la reelección, ¿no? Mariana y luego Fernando. Yo creo que, bueno, 2 cosas. La primera es que, ¿qué es el siguiente a futuro? Me parece que habría que pensar los distintos sectores del país que toman decisiones sobre cuál es la propuesta de diversificación. Y digo esto porque México tiene una agenda muy amplia de acuerdos de libre comercio que se van a negociar. ¿La diversificación con otros países? No, y a eso justo voy. Si bien sabemos perfectamente que, digamos, la producción de México va a Estados Unidos, me parece que una política de diversificación de la Secretaría de Economía tendría que hacer qué sectores de qué región del país identifica con qué sectores de qué región específica de Estados Unidos. Que además es un tema recurrente porque cada vez que nos ponen en presión decimos, no, ya nos vamos a diversificar. Y la realidad es que la geografía, los mercados, pues hacen que nuestra integración pues esté ahí, ¿no? Claro, pero justo es identificar sectores específicos a propósito de las pymes, ¿no? Y que incorporar las pymes dentro del sector productivo, ¿no? Que están en el tier 3, ¿no? Por ahí, ¿no? Pero sectores muy particulares, no sé, estoy inventando, pero un sector específico de Chiapas que se identifique con un sector específico, no sé, estoy inventando, Carolina del Norte. Y que puedas generar vinculación. Claro, o sea, de eso me estoy pensando. A ver, y ahí, Fernando, sobre esto que dice Mariana, ¿están viendo ustedes hoy una política, pues justamente de fortalecimiento del sector empresarial, de alianzas o de mapas estratégicos para ver quién con quién? ¿Qué están viendo? Sí, estamos conscientes de que se requiere una diversificación. Del 2018 al 2019 incrementamos nuestra presencia en Estados Unidos. Pasamos del 80 al 82. Esto un poco al final del año por el efecto del coronavirus, ¿no? Y los aranceles a China. Y la guerra comercial que trajeron los Estados Unidos. Sin embargo, nos parece que para poder diversificar, tenemos que diversificar 2 cosas, mercados y productos. Para diversificar mercados, bueno, tenemos que aprovechar los 13 acuerdos que tenemos con 50 países, pronto espero que sean 52, que no los estamos aprovechando. Y ahí tenemos que tener una política de Estado que nos ayude a promover los productos mexicanos en esos acuerdos, por un lado. Y por otro lado, diversificar productos, ahí es donde me refiero que podemos pensar en seguir a lo mejor en Estados Unidos, pero toda esta zona de Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, etcétera, es una zona que está un poco aislada. Y está aislada tecnológicamente porque no tiene la energía suficiente. Entonces tendríamos que hacer inversiones importantes para llevar gas. Ahora que los americanos tienen el gas más barato del mundo. ¿Y hoy se está haciendo? No se está haciendo, se está empezando a hacer. Y por temas ideológicos, perdón por decirlo, los proyectos para traer más gasoductos se están parando. Los proyectos para generar energías limpias se están parando.
Sin energía no puede haber desarrollo del sureste. Y tenemos que aprovechar la ventaja competitiva de la localización, porque logísticamente cruzamos el Golfo de México y estamos en Florida. Pues sí, sí, Y de Florida para llegar a Nueva York, pues ya son 10 horas, cuando mucho. Sí, sí, sí. Entonces, ahí tenemos, yo creo que una gran oportunidad de generar productos y que además sumemos a que nos acompañen los países llamados del Triángulo del Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador. Y entonces les generamos... Sí, que tiene que ver hasta con efectos ahí migratorios. Vamos a hacer una pausa, regresamos, Kenneth, y con algo que planteabas en el primer segmento que me parece muy interesante y creo que viene al caso con esto, que es el TLCAN o el TLC generó instituciones, decías. Bueno, el TEMEC, ¿qué va a generar o qué tendría que estar generando para ver si nos podemos imaginar de aquí a los próximos ¿Desde ya? años? Que desde ya, además, ya estamos viendo algunos temas que tienen que poner en práctica. Es que tiene que haber una inmediato. respuesta de política de Estado. Bueno, yo creo que eso vale la regulación pena del que lo tema. revisemos. ¿Qué le toca al sector público? ¿Qué le toca al sector privado? A la academia. A la academia. Si qué les parece, platicamos de eso regresando a la pausa. Y el tema logístico. Estamos de regreso y nos quedamos, Kenneth, con esta idea de, a ver, el TLC nos dejó instituciones, el TEMEC, ¿qué instituciones nos va a generar? ¿Qué estás viendo? Mira, sin lugar a dudas, uno de los temas fundamentales cuando hablábamos de las instituciones que se crearon en el TEMEC y sobre todo cómo a través del TEMEC logramos incrementar nuestro acceso al principal mercado del mundo para México. En el TEMEC se establecen las bases, si bien no para crear necesariamente nuevas instituciones, pero te obliga por los requisitos de mayor apertura, transparencia, decisiones regulatorias basadas en ciencia, por ejemplo, en sanitario y fitosanitario, y en todas, o sea, en la parte energética, en la parte de competencia, etcétera, te obliga hasta cierto punto a fortalecer a los reguladores autónomos de nuestro país. Que no necesariamente estamos viendo eso en esta administración. Más bien es un regreso al pasado donde se trata de buscar un control por parte del Ejecutivo de estas instituciones. Entonces yo creo que lo que te da el TEMEC te genera, por un lado, el potencial de tener mayor transparencia en la relación comercial con tu socio, el principal socio, que por razones políticas es muy importante tener ese grado de transparencia y en las disciplinas, pero en México te obliga a que tus reguladores operen con base en criterios claros, transparentes y ligados a estándares internacionales. Bueno, la tan ninguneada tecnocracia. Bueno, ese es uno de los decisiones técnicas a partir de evidencia con actores autónomos del poder político que justamente te daban regulación. Eso dices para el sector energético. ¿En qué otros rubros ves? Y yo te pongo uno del que hemos hablado aquí mucho, el tema laboral, que parece que es uno de los que va a tener una transformación más significativa. Mira, otro sector muy importante y que hay un fuerte debate en México de qué se va a hacer es en el sector medicamentos. Ya sé que estés hablando de medicamentos biotecnológicos, los de nueva generación, o medicamentos básicos, commodities para la población que no están llegando. ¿Qué es lo que sucede? Hay una política regulatoria que está yendo en reversa con respecto a nuestros compromisos internacionales. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Como esto de la apertura a traer productos. El tema de traer productos de regiones que no están cumpliendo con las normas domésticas o que no están acorde a lo que hemos acordado en materia de compras gubernamentales en los tratados y que al final de cuentas dificulta el que productos de calidad, o sea, que garanticen los tres temas fundamentales que es calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos. Entonces eso, el TEMEC te obliga a ser aún más, digamos, preciso en tu cumplimiento con estándares internacionales. Ahora, me llama la atención que de los dos que has dicho, los dos estamos en falta, digamos. Bueno, eso es lo que hay que ver. Ahorita estamos hablando ya de la entrada a vigor del TEMEC, pero no hay que olvidar que hay todo un proceso que va a tomar 3, 4 meses todavía antes de la entrada en vigor del tratado, en que los países miembros del TEMEC se van a revisar mutuamente si están listos para cumplir a partir del primer día. Entonces, ¿qué eso será? Digo, depende cuándo se dé la ratificación en Canadá. De junio. Pero una vez que se dé la ratificación, más o menos 3 meses después, estamos hablando a lo mejor 1 de julio, aunque todavía por debajo del radar se están negociando las reglamentaciones uniformes en el sector automotriz. ¿Eso qué quiere decir? Todas estas reglas que mencionábamos, tiene que haber
el detalle específico fino para las armadoras y los proveedores del sector automotriz de cómo se va a auditar cada uno de estos requisitos y cómo se tiene que cumplir. Porque Entonces, todavía hay trabajo de aquí hay una a varios regla meses. de origen dependiendo del producto o los subproductos. Y entonces para Entonces, monitorear eso hay que aterrizarlo. Okay. Y me decías una de las áreas, a ver, un tema específico. Yo creo que va ligado al tema que decíamos de las reformas que tienen que darse en México. O sea, me decías, ¿hacia dónde vamos en un futuro con el TEMEC? Sí. Independientemente del tratado en el que nos estemos enfocando, la política comercial apoya para generar las bases para exportar y atraer inversión. Pero necesitamos profundizar las reformas estructurales en México y un ejemplo claro es en el sector agro. Porque ahí la prioridad del gobierno es desarrollemos el sur-sureste, las regiones que no han podido El programa Sembrando Vías. Ok, pero lo que tienes que hacer sí. es un hecho que si tuviéramos, por ejemplo, inversiones privadas, pero también del gobierno en materia de garantizar comunicaciones y transportes que permitieran que, por ejemplo, los estados del sur-sureste pudieran tener líneas directas de comercialización a través de navieras para llegar a la costa este de Estados Unidos. Te doy un ejemplo clarísimo. Filadelfia es uno de los principales centros de distribución de productos agropecuarios en el mundo. Si pudiéramos tener los puertos del sureste, del Golfo de México, conectados a estos centros, obviamente Florida, pero también Filadelfia y donde se concentra la mayor densidad de población en Estados Unidos está en esa franja que va más o menos desde Virginia hasta Boston. En la franja este de Estados Unidos. No tenemos la capacidad de hacer llegar esos productos. Es absurdo. ¿Y por qué? ¿Por falta de infraestructura? Falta de infraestructura física. Puertos, falta carreteras. de cadena de frío, que tú tengas la capacidad de llevar productos. Es increíble que para llevar un producto de Tabasco a Veracruz a veces se lo llevan por camión y cruza la frontera con Texas, ¿no? Entonces, tener esa capacidad de una inversión en infraestructura y la capacidad de aprovechar la cercanía con Estados Unidos es lo que te va a dar diversificación. Ok, está bien, hacia otros países, pero con tu principal socio comercial. Y ese es gasto público. 7, 8 o 9 de los estados del sur-sureste de México, con inversión específica en ciertos productos, en infraestructura, en cadena de frío, podrías tener acceso al mercado más valioso y además del mundo. hay ejemplos exitosos. Digo, todo el mundo hace la referencia al aguacate, ¿no? Pero pues hay muchos productos de brócolis y mango que se exportan No, y bueno, se ha logrado. productos frescos, frutas y tomate, hortalizas. hemos sido tan eficientes que hemos avanzado tecnológicamente más que los productores americanos. Así es. Okay. Hemos retrasado los procesos de maduración, hemos hecho distintos Tomate es tipos un de gran tomates. Y que, claro, entonces nos tratan de detener y nos acusan de dumping, ¿no? Y ese es otro tema, donde tenemos que ir también, además de las cuestiones de política pública. Tú hablabas, Mariano, de un parteaguas muy importante y muy negativo, creo yo, que fue que el gobierno mexicano aceptó esta amenaza de los aranceles para entrar a una negociación en el acuerdo migratorio. Cuando la postura debería haber sido, pinto mi raya, lo que está haciendo es ilegal. Entonces, si tú tomas medidas, yo voy también a tomar medidas de represalia. Claro, ¿cuál fue el cálculo político en el momento? No podemos entrar en una vorágine como Estados Unidos y China de una guerra porque no comercial. tenemos con qué. Pero claro. yo creo que de aquí en adelante la lección fue, ok, evitamos los aranceles en ese momento, pero de aquí en adelante cualquier amenaza, sobre todo en un año electoral, donde se puede venir cascada de casos laborales por varias de las cosas que se aceptaron en este último tramo de la negociación, o el tema específico de los aranceles, que México sea claro y diga, yo voy a implementar el tratado correctamente, pero tú lo tienes que hacer también. Y ahí es una cuestión también al más alto nivel de mandar la señal que a lo mejor México sí va a estar dispuesto a llevar a Estados Unidos a paneles internacionales. El problema, también como lo saben aquí mis colegas, es que Estados Unidos ha hecho todo lo posible para paralizar el organismo de solución de disputas de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, eso complica mucho el accionar cuando tienes una disputa con alguien del tamaño de Estados Unidos. Y yo creo que también es importante, Mario, que veamos, de acuerdo a tu pregunta sobre qué tiene que hacer México. Yo te diría, tendrá que ser todo un equipo multidisciplinario para hacer comités, para que comience desde el día 1 a ir contabilizando absolutamente todo. ¿Por qué? Porque una vez que entre en vigor, de acuerdo al TEMEC, estaría revisándose en el año 2026. Entonces, una vez que se sienten otra vez... rápido, pero está de vuelta de la esquina. Exactamente, y yo quiero ver, ¿no? A Canadá, a Estados Unidos sacando su bitácora digital con todas las cosas, según ellos van a decir que el TEMEC les ha generado y que nuevamente querrán ponerle el pie sobre el cuello a México, porque finalmente, nos guste o no, pues México es un país en desarrollo, mientras que Estados Unidos y Canadá son y seguirán siendo economías desarrolladas
Y esta asimetría económica a veces genera pues cierto debilitamiento en cuanto a negociación política, que no se dio en la cuestión del TEMEC, sí y no. Pero al final de cuentas yo creo que México tiene que empezar de ya para ver cómo va a empezar a construir todo un sistema de informática para poder contabilizar absolutamente todo, para que una vez que venga la revisión, México tenga las cartas sobre la mesa. Claro, Mariana. Bueno, yo voy a ser mucho más pesimista aún, ¿no? Bueno. Porque bien lo decías, hay que tener una bitácora para la negociación. Wow, si nosotros vemos a los candidatos demócratas y la relación que tienen en términos migratorios, pero sobre todo política comercial, ninguno tiene ninguna intención de mantenerse en el TEMEC, ¿no? Estoy hablando de los más fuertes. O sea, tú coincides en esa visión que yo cada vez que la escucho me saca ronchas, de que el mejor escenario para México es Donald Trump. Sí, claro. Históricamente, El menos peor. no, históricamente la relación México-Estados Unidos... No le apague. No, históricamente la relación México-Estados Unidos es mucho más tersa Con los republicanos que con los demócratas. Sí. ¿Ah? Pero los candidatos demócratas, Sí. los más fuertes hasta ahora... Porque ¿no? también hay este discurso proteccionista y este discurso... Y es muy interesante el discurso proteccionista porque también, por otro lado, en la academia, justo en Estados Unidos está resurgiendo el tema de protección a industria naciente. Eso también va a estar incorporado en próximas negociaciones. Entonces, a ver, hay que... No, yo no me iría hasta vamos a la renegociación. ¿Tú crees que antes No, yo se creo puede que es moviendo importante que México, como no lo hicimos, ¿no? Con la amenaza arancelaria, me parece que es absolutamente fundamental el trabajo de Cancillería con la Secretaría de Economía para generar escenarios posibles sobre quién ocupe la Casa Blanca. A ver, María. No, en términos de viendo para adelante, yo creo que hay un tema de apoyo a nivel estatal en el cumplimiento de normas técnicas que va a ser importante, ¿no? O sea, cómo hacerle para que los productos mexicanos cumplan y rompan las barreras no arancelarias de otros países, ¿no? En segundo lugar, creo que uno de los grandes retos es cómo se traduce el comercio y los tratados que tienes en beneficios a nivel de las variables macro, ¿no? Por ejemplo, es interesante que, claro, el tratado fue un tratado para bajar aranceles y eliminar restricciones a la inversión. Y si tú haces eso, es obvio que va a haber más comercio y que va a haber más inversión. Pero cuando tú miras las cifras de qué impacto tuvo eso en el crecimiento del PIB, es no concluyente. O sea, no hilas que al tener el tratado y esto se tradujo en un crecimiento del Producto Interno Bruto. O no te cerró la brecha salarial. O no te incrementó lo que me... La pobreza. La pobreza. Por el volumen de porcentaje. Incluso te acrecentó la brecha norte-sur, ¿no? Donde tienes estados que crecen a 6, 7% en el norte y en el sur estados que están con crecimiento negativo de 2, 3, 4. ¿No? Entonces yo creo que ese es otro aspecto que México va a tener que tratar. Sin duda lo que haga México en la Organización Mundial de Comercio, donde está cambiando, digamos, la composición, va a ser muy importante. Y el último es... Pero ¿por qué muy importante? Perdón, dado lo que señalaban, pues, de esta resistencia a Estados Unidos siempre a cualquier organismo multinacional. No, porque ahora, particularmente en el órgano de apelación, que es, digamos, la Suprema Corte del Comercio Internacional, Estados Unidos ha venido bloqueando las nominaciones a ese órgano. Entonces, no hay jueces a nivel de la Organización Mundial de Comercio que te resuelvan una disputa que llegue a ese nivel, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a ver ese órgano? ¿Qué reglas va a tener para operar? Para un país, para el socio menor es muy importante el foro jurisdiccional en el cual se va a resolver esto, ¿no? Entonces, esa parte es, creo que, importante. Y la última que mencionaría es, pues, también un tema de composición, si quieres, ideológica. A mí el caso de lo que sucedió con el huevo, por ejemplo, se me hace muy interesante, ¿no? México, por el tratado, empezó a importar muchísimo maíz amarillo, que es muy barato de Estados Unidos. Eso generó que se pudiera alimentar el pollo en México con costos muy bajos. Hubo más pollo, hubo más huevo, y México del 98 al 2015, en el 2015 empezó a ser el principal consumidor de huevo en el mundo, con 365 huevos diarios, o sea, un huevo diario per cápita, ¿no? Entonces, digamos, eso tuvo efectos en la alimentación, fue un efecto muy positivo en la cadena. Entonces, estar abiertos a que estas cosas sucedan en el comercio, con todas las complejidades que trae el tema del maíz, creo que también como sociedad nos conviene, ¿no? Sí, Fernando. Yo no coincido en que no se haya visto crecimiento del PIB. A mí me parece que si hoy vemos las cifras del PIB y tomamos en cuenta no solo el comercio exterior, sino también el tema logístico,
más del 70%, cerca del 70% está apoyando el crecimiento del PIB. El tema es que se quedó de Puebla para el norte y de ahí para abajo no lo supimos llevar, pero eso es un problema interno nuestro de políticas, no es un problema del acuerdo. Yo creo que eso es claro. Generó los mejores empleos y los mejores sueldos pagados. Hoy son de las empresas que están en el comercio exterior. O sea, ya hay un beneficio. Sí, el problema claro. es que no logramos extender esto, acortar estas brechas El tema salariales. es que internamente no supimos aprovecharlo con políticas de desarrollo agropecuario, industrial, energético, etcétera, para mayor crecimiento. Y fíjate, si me permites un segundo, yo creo que uno de los elementos importantes del TEMEC en estos 12 capítulos que se añaden en materia de modernización es que hay una mayor conciencia, que hay temas sociales que están directamente ligados al tema de la productividad en el sector, ¿Cómo cuáles? cualquier sector. Por ejemplo, el tema laboral y ambiental, visto no como se veía hace 25 o 30 años de una manera defensiva, sino viéndolo también con la evolución que ha tenido nuestro país, liderazgo en foros internacionales como el Acuerdo de París, etcétera, nuestras reformas laborales, ponerlo en el centro del tratado y apoyar a través de la defensa de los derechos laborales, contribuir a la capacidad de negociación de los sindicatos, de los trabajadores con las empresas para que eso apoye el incremento de los salarios. Decíamos, bueno, el tratado, no hemos visto un incremento salarial. Tampoco es cierto eso, porque si tú ves que las empresas que exportan en México, y coincido con Mariano, son pocas, deberíamos multiplicar. Pero esas pagan las que mejor que exportan las que pagan no. casi 40% más que los salarios en el resto de la economía. Sí. Entonces, mientras que abramos mercados y generemos más empresas exportadoras, ya vas a tener mayores salarios. Pero si en la parte de disciplinas, en la parte laboral, te obligas a tener una serie de estándares en materia laboral para defender los derechos de los trabajadores, facilitas también esa negociación laboral interna. Yo una parte en la que sí le veo riesgo, sobre todo en año electoral en Estados Unidos, es que en este último tramo, para tratar de satisfacer a los demócratas en la negociación, ya teníamos el capítulo laboral más avanzado de cualquier TLC. Pero los demócratas insistieron por razones políticas en meter estas figuras de enforcement, es decir, de obligación y cumplimiento. Que también, ¿qué es lo que te permitió la ratificación en el Congreso? Pues sí, pero al final de cuentas yo siento que nosotros no utilizamos el leverage que teníamos. Tanto Trump como los demócratas necesitaban ya cerrar el TEMEC antes de las campañas electorales. ¿Por qué no llegó a México a decir, a ver, no te voy a aceptar estos inspectores, que sí son inspectores, porque eso dice en la ley estadounidense, no importa que haya una carta de Lighthizer que prometa que no va a ser así. La ley estadounidense dice que sí son inspectores, que has cambiado el estándar para que ahora el país demandado tenga una presunta culpabilidad, ¿no? Que puedas tomar medidas en frontera contra una empresa antes que haya tomado una decisión el panel. Todo eso era superfluo y ahorita, ¿qué hace? Sí, tienes el capítulo laboral más avanzado, pero estas últimas cosas que se aceptaron se presta a que en año electoral Estados Unidos, por presión de sus sindicatos, que van a ser clave para la elección presidencial, pues avienten cualquier cantidad de casos y Trump diga, por ahí del otoño de este año, mira, antes no había casos en el Telecán, ahora ya tengo 5 casos en contra de México. Y ese es el tipo de cosas que tenemos que nosotros cuidar muchísimo en la implementación. Asegurar tener las instituciones, el presupuesto para funcionarios que van a estar ahí implementando y defendiendo al tratado en todos los niveles, ¿no? Mariana, un apunte final, no sé si quieres agregar algo. No, justo coincido plenamente con Ken. Una cuestión es lo que está en el acuerdo, otros son los juegos políticos y México tiene que aprender muy rápido que frente a Estados Unidos de Donald Trump, uno tiene que tener una política proactiva y no reactiva. Maribel, un comentario Pues no final. olvidar que el mundo, estamos viviendo un nuevo desorden mundial, que seguimos viviendo una segunda guerra fría, yo siempre así lo he dicho, donde México tiene que saber y ser muy sabio para ver en qué momento aprovechar el TEMEC y en qué momento seguir coqueteándole a China a pesar del artículo 32.10. Bueno, pues muy interesante todo lo que han dicho, nos dejan con varios temas para la reflexión de lo que se tendría que hacer para fortalecer a nuestras empresas, de lo que se tendría que hacer frente a los años que vienen, el entorno electoral y lo que puede significar por lo pronto en estos meses, y sobre todo esta idea de cómo vinculamos cada vez más a los sectores que no se incorporaron en el TLC y que no necesariamente se van a incorporar en el TEMEC si no hacemos la tarea, digamos, de construir estas cadenas. Ojalá en unos meses nos volvamos a sentar acá y vamos viendo cómo se comporta el tema, si les parece.
Claro, Ya que se pues sí. acerquen las elecciones. Ya que se acerquen las claro. elecciones, repetimos alineación si les parece. Me Bueno, parece. pero Pues muchas gracias. Y gracias a usted por acompañarnos, como siempre, aquí en El Círculo. Ya lo sabe, estos programas, yo espero que a usted les sirvan, por lo menos a mí me sirven mucho, para entender mejor de las expertas, de los especialistas. Así que compártalos a través de las redes sociales y le invito a que continúe también con la programación de Justicia TV y nos vemos en una próxima edición. Y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero magnífico día.